Enrique Cárdenas, que esté con nosotros. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gerardo? Muy bien, pues muy contento de estar contigo por primera vez aquí en la botica y felicidades por este nuevo esfuerzo que realizas. Te lo agradezco mucho. ¿Qué hay que resaltar del informe que presentaron la pasada semana? Mira, el informe en esta ocasión tiene por título El valor de la verdad. ¿Y, y por qué? Bueno, porque lo que se ha visto es que es fundamental partir de la verdad para poder desarrollar cualquier diagnóstico y de ahí cualquier política pública, por un lado. Y por el otro lado, cuando no hay consistencia o no hay relación, concordancia entre lo que es la realidad y lo que se está diciendo, entonces se puede poner en entredicho eh, pues la confianza, se pone en entredicho la veracidad de las afirmaciones y esto pues no es parte de la ética pública que debería de haber, sin duda. Y entonces es lo que estamos viendo, que ha fallado mucho. Documentamos los dichos presidenciales con los hechos reales, con los hechos duros en muchos ámbitos y tratamos de ver cómo, por ejemplo, a partir del discurso se está pretendiendo gobernar en lugar de hacerlo a partir de políticas públicas, de instrucciones que verdaderamente puedan ser constatables, que haya rendición de cuentas y que de alguna manera los ciudadanos sean tomados en cuenta. Entonces, lo que sí estamos observando es una concentración de poder muy grande, que esto sin contar lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas sobre el aplazamiento del periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia y de ahí para adelante. Entonces realmente estamos viendo una fuerte concentración de poder, se está gobernando a partir de decretos o a partir de cambios legislativos que muy pronto se enfrentan con el bloque de la Constitución, ¿no? Y que por eso hay tantas controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia que está en espera de resolución definitiva. Entonces, ese es el tipo de cosas que estamos observando en esto, Yucatán. Oye, entonces esa famosa frase que ya se hizo famosa del presidente de yo tengo otros datos, pero esos datos nunca se muestran. Es decir, nunca hay un contraste de decir yo tengo estos, aquí dijeron estos, pero yo tengo estos otros. Simplemente dice yo tengo otros datos y ahí se queda. Por un lado, ahí se queda, muchas veces sí da algunos datos, pero son a veces medias verdades o de plano son falsos. Y entonces no solamente se trata de que no da datos, porque sí da información en ocasiones, pero la verdad es que no checan con los datos que son oficiales, incluso que muchas veces el propio gobierno publica. Déjame darte un ejemplo. Todos los días se dice que bueno, la cantidad de fallecimientos por COVID anda alrededor de 212,000 el día de hoy, ¿no? Hasta ayer, digamos. Y sin embargo, hace apenas unas semanas, y esto ha sido periódico cada 2, 3 meses, la propia Secretaría de Salud ha venido publicando las cifras de muertes relacionadas con COVID o atribuibles a COVID que no están en esas 200 y pico y que son muchísimas más, hablan de 40 y tantos% por encima. Entonces, lo curioso es que por un lado la Secretaría de Salud, por un lado, dice hay tantas muertes directamente relacionadas por COVID, porque hubo examen de COVID, y hay todas estas que sabemos que fueron por COVID, aunque digamos, ya se murió la persona y ya no le hicimos el estudio, ¿no? Y ahí hay 41% más. Entonces, ¿por qué no se dan las cifras reales aceptadas por la propia Secretaría de Salud, que incluso esas están subestimadas, pero digamos, por lo menos ese número, para que la gente sepa realmente qué tamaño es la pandemia? Porque de ahí es de donde están dependiendo los indicadores internacionales. Entonces, ese tipo de, sí te doy la verdad, pero no te la doy completa, ¿no? O sí, pero a ratitos, esos reportes han sido siempre sábados en la noche, nadie los escucha, muy poca gente. Entonces, ese es el tipo de cosas que están pasando todo el tiempo. Y este ejemplo que dabas también creo que ha sucedido mucho, ¿no? Donde inclusive el presidente de pronto contrasta o descalifica información que sus propias secretarías y o secretarios dan, ¿no? Es decir, dan una información y luego el presidente en sus conferencias mañaneras la descalifica. Pues sí, y te digo, muchas veces, a veces el presidente que descalifica, a veces el propio superior de quien dio esa noticia descalifica, y
Y bueno, pues una cosa también son los datos y otra cosa es lo que los datos están reflejando, Yuka. Y lo que estamos viendo es que efectivamente no solamente hay estas mentiras o medias verdades o falsedades las que están bañando todo el discurso público, sino que esto, como digo, impide el que se lleven a cabo bien las políticas públicas. Bueno, primero que se diseñen bien y luego que se implementen bien. Y eso tiene como consecuencia muy malos resultados, ya en la práctica para la gente. Y eso también es lo que medimos en signos vitales. Oye, Enrique, ahora sí que para el grupo de expertos que trabajan en signos vitales, ¿están preocupantes los signos vitales de nuestro país en este momento? Bueno, sin duda, están muy preocupantes porque, y van, digamos, depende a quién le preguntes, pero en general, bueno, ahorita sí es como muy generalizado este problema de la concentración del poder, de la eliminación en la práctica de los contrapesos institucionales, es decir, de que nadie tiene más que decir más que el propio presidente, con un Senado y con un Congreso, a veces que hacen artimañas o incluso que no le cambian una coma a las iniciativas de ley, que luego se enfrentan inmediatamente con un juez que dice, oye, eso es inconstitucional, ¿no? Y lo vamos a ver en estos días, entre hoy y mañana en el Congreso, seguramente, quizás, ojalá no, pero quizás el Congreso vuelva a validar este cambio en la ley del Poder Judicial de la Federación, o el reglamento, que le va, según esto, a ampliar el periodo al presidente de la Corte. Entonces, sí es impresionante ese tipo de preocupación, pero lo puedes ver también en energía, lo puedes ver en el medio ambiente, lo puedes ver en economía, en social, la salud mental, por ejemplo, que se ha deteriorado tanto, cómo están ampliándose las brechas, es decir, lo que tienen unos, lo que tienen otros. La pandemia ha golpeado de manera muy distinta a nivel estatal, a nivel de grupos etarios, en fin, eso es el tipo de detalle que puede uno ver también en este reporte. Oye, Enrique, pues además de agradecerte, ¿en dónde puede encontrar la gente este reporte de Signos Vitales México? Mira, en la página web de la organización, que se llama signosvitalesmexico.org.mx, ahí están todos los reportes, se pueden descargar completos o un resumen ejecutivo, tanto en inglés como en español, y pues no solamente para leerlos, ojalá los difundan, que nos ayuden a que la gente conozca lo que realmente está sucediendo. Enrique, Muchas pues gracias. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y estamos pendientes para el próximo reporte, o si hay algo antes que quieras compartir, ya sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias, Gerardo. Buenas tardes. Gracias, un abrazo, Enrique Cárdenas Sánchez.